Hola, ¿qué tal estudiantes de la institución educativa Divino Niño? Quien les habla es el profesor Eduardo Cernaquelino, encargado del área de ciencias sociales del grado de cuarto grado de secundaria. En esta oportunidad necesito que agarres un lápiz y un papel o tu cuaderno y que apuntes las ideas principales. En este caso, en este tema vamos a ver una retroalimentación de la clase pasada sobre la prosperidad falaz y la clase de esta semana, la crisis económica que se vivió después. Vamos a ver. El tema de hoy va a ser la era del guano, o también conocida como la prosperidad falaz. En algunos otros libros también se le conoce como el boom guanero. ¿Y quién puso la prosperidad falaz? En sus actividades está, ¿verdad? Eh, para esta época, sobre todo, vamos a ver la importancia del guano. Pero antes que queremos recordar qué fue la prosperidad falaz. La prosperidad falaz, sobre todo, fue el incremento, sobre todo, de ingresos por la venta del guano, de este recurso nuevo que habíamos encontrado en nuestro país. ¿Y dónde se encontraron estas islas guaneras? ¿En dónde? En las islas de Chincha e Ica. Vamos a ver lo que dice por acá. He colocado una imagen como para que se referencien y se imaginen qué es lo que significa esta imagen de la época. Fue una etapa de la historia del Perú del siglo XIX, abarcado en los años de 1845 a 1868. Debido a su demanda mundial, el Perú recibió millones de pesos en la venta de este recurso. ¿A quién, sobre todo, le vendíamos este recurso? ¿Quién eran los países, sobre todo, que más demandaban este recurso? Países como Japón, países como Estados Unidos, países como la Gran Bretaña. Dice también, fue usado como fertilizante para incrementar rápidamente la agricultura. Debido a los estudios que se le habían hecho a las islas guaneras, el guano, sobre todo de las islas de Chincha e Ica, eran un fertilizante de mayor demanda, sobre todo había una mayor producción al momento de usar este guano. Y sobre todo debido al contexto el que estaba viendo nuestro país y el mundo. En 1845 recordemos que en el mundo, en Inglaterra sobre todo, se fomenta la revolución industrial. Vamos a ver en este tema sobre todo los procesos históricos, los gobiernos sobre todo que hubieron durante esta prosperidad falaz, de 1845 a 1862, desde el gobierno de Castilla hasta el gobierno de Malta. Vamos a ver, el primer gobierno de Ramón Castilla, sobre todo se revalece por el contrato de consignación que realiza. ¿Qué era el contrato de consignación? El contrato de consignación viene a ser la forma de venta del guano. Al momento de saber de su existencia del guano, Ramón Castilla realiza vender este recurso o alquilar el recurso sobre todo a una empresa extranjera. La empresa extranjera conocida como la Casa Jix. ¿Y qué era la Casa Jix? La Casa Jix sobre todo era de propiedad de Anthony Jix, sobre todo era un empresario inglés sobre todo, que le iba a ofrecer sobre todo el Estado peruano a través de Ramón Castilla para que él pueda vender el guano al exterior. ¿Y cómo iba a ser ese tipo de contrato? Por ejemplo, acá dice, el 6% que era la comisión para Jix, para la casa Jix, para la empresa Jix, y el 94% de ingresos de la venta del guano iba a ser para nuestro país. ¿Y qué se iba a hacer con todo el dinero que iba a ingresar a nuestro país? Ramón Castilla lo implementó sobre todo en pagar las deudas internas y externas que teníamos y que arrastrábamos desde las guerras de independencia. No olvidar que en las guerras de independencia nos endeudamos sobre todo en el extranjero con las casas inglesas, teníamos que pagarles, porque cada año que no pagamos se aumentaban los
intereses, ¿verdad? Profesor, acá también dice deudas internas. ¿A quién le debíamos por acá? Le debíamos sobre todo a los criollos que habían prestado de alguna u otra manera, sobre todo dinero para la causa independentista de San Martín y de Bolívar. Dice acá que también se crea la ley de consolidación. Esa ley de consolidación era una ley que creó Ramón Castilla en su gobierno para que para pagar dicha deuda a los externa, tanto externa como interna. Bueno, de esa deuda que se debía interna, la deuda interna que se debía era de 5 millones de pesos a los criollos peruanos. ¿Cómo podía cobrar el criollo peruano? San Martín en el momento de hacer el préstamo, los criollos que tenían dinero en ese entonces para la causa independentista, para la guerra de independencia, sobre todo, les firmaban un documento y ese documento lo presentaban al Estado y les pagaban. Y dicen por acá, se promovió la inmigración china también, debido a que al excedente, sobre todo mano de obra que queríamos para explotar las islas guaneras, sobre todo necesitábamos mano de obra. Entonces la mano de obra fue la china. Los trataban como esclavos, los trajeron sobre todo del Asia, a ellos se le llamaban colíes. La compra de barcos, dado que Ramón Castilla era un militar, acá se inicia el primer militarismo sobre todo, la compra de barcos a vapor. El primer barco a vapor se llamó Rimac. Este barco a vapor sobre todo es para implementar la marina de guerra en nuestro país. También se compró el primer ferrocarril de Lima a Callao. Estos eran la forma de venta del guano, como vimos, eran en diferentes formas se vendió el guano, en arrendamiento, venta directa y consignaciones, y el último que fue por contrato de Dreyfus. Necesito que le hagan pausa al video, sobre todo que puedan leer cada concepto de cada uno para que no se largue el video. Seguimos. Te preguntarás también, profesor, ¿en qué se gastó tanta plata? 50% se gastó en la burocracia nacional, mejor dicho, en los pagos del presidente, de sus congresistas, de los abogados, de los trabajadores para el Estado, de los militares, todo eso se gastó. El 50% de los ingresos, del 94% que venían del extranjero, el 50% se gastó en pagos de la burocracia nacional. Y el otro 50% en gastos como compra de ferrocarriles, lo que te mencioné anteriormente, y embellecer la ciudad, las ciudades de nuestro país, ¿verdad? Pueden hacerle clic también, pausa ahí y también ver en qué se gastó cada uno. Luego del gobierno de Ramón Castilla, como no había reelección, él terminó su mandato y recomendó a un, a un- a José Rufino Echenique, sobre todo, para que postule y este ganó. Y como él era recomendado sobre todo de Castilla, quiso seguir sus pasos, todo lo que él hacía, sobre todo seguir su mandato. Entonces, ¿qué realizó? Rufino Echenique decía, si Ramón Castilla compró ferrocarriles, yo también voy a comprar ferrocarriles. Entonces compró el ferrocarril de Tacna a Arica, sobre todo cuando teníamos Arica en la parte peruana, ¿verdad? Le pertenece a Chile. La compra de barcos a vapor. La compra de barcos a vapor. Si él, Ramón Castilla, recordemos que también compró un barco a vapor, él también, miren cómo se viste, es militar. También compró un barco a vapor llamado Tumbes. También, si Ramón Castilla pagó la deuda interna, yo también voy a seguir pagando la deuda interna. Entonces, dice que también el pago de la deuda interna, pero acá pasó un equivocación, acá pasó un excedente. Se elevó la deuda a 26 millones. Profesor, pero la deuda era de 5. ¿Por qué 26? Porque muchos de estos criollos nacionales, como veían que les pagaban mucho, falsificaban las firmas y falsificaban documentos. Y entonces, al presentar, se les pagaba, ¿verdad? Con firma falsa de San Martín y Bolívar. En este gobierno se fomentó la migración alemana. La migración alemana, sobre todo para fomentar el comercio en el país. Y también se firmó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro en esta gestión, en este gobierno, que fue la firma del Tratado de Herrera
Acá sobre todo el país, el país le entregó una parte del, una parte, una parte de nuestro país a Brasil. Se le investigó por ser un gobierno corrupto. Debido a esta ley de consolidación, se le investigó sobre todo al, al gobierno de Echenique por los fondos que se elevaron sobre todo a 26 millones. Terminó el gobierno de Echenique, vino el segundo gobierno transitorio de Ramón Castilla. El gobierno de Ramón Castilla surgieron los consignatarios peruanos. ¿Qué eran los consignatarios peruanos? Los consignatarios peruanos eran sobre todo los criollos que habían recibido el, los ingresos por parte del Estado, sobre todo por parte del Estado, querían ser socios, mejor dicho, querían invertir en el guano, en la explotación del guano, mejor, y le propusieron al presidente de Castilla, presidente, sobre todo queremos invertir con usted, ya tenemos capital, nosotros podemos invertir, entonces haz de lado este contrato con Jix, sobre todo, y haz un contrato con nosotros. Entonces se creó la Compañía Nacional del Guano, liderado por Manuel Pardo y Lavalle, sobre todo. Él fue el que comandó sobre todo a esta sociedad civil de criollos para invertir en el guano. Se les llamó los consignatarios peruanos o nacionales. Estos consignatarios se enriquecieron, compraron haciendas en las costas peruanas, mayormente de azúcar y de algodón. Se convirtieron después en los grandes oligarcas del norte, o los más famosos llamados, como lo dicen los libros, los varones del azúcar. En este contexto sucedió la guerra con España en 1865. La causa fue que España buscaba colonias para impulsar su industria y fortalecer su desarrollo. Mandaron primero una expedición científica. Mejor dicho, España quería adueñarse nuevamente de nuestro país. Luego, en este contexto, sucedió la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Él le declaró la guerra a España al ver que España quería meterse de nuevo en nuestro país. Este militar, sobre todo, le declaró la guerra a España, en el cual se creó la Alianza Cuádruple. ¿Qué significaba la Alianza Cuádruple? La Alianza Cuádruple era la unión de 4 países: Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Perú, sobre todo, les dijo: hay que unirnos sobre todo para vencer a España", y así fue, pero con una condición. Ecuador, Bolivia y Chile le propusieron a nuestro país que los gastos de la guerra los iba a tomar nuestro país. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Porque el que más tenía que perder era nuestro país, porque si no ganaban España, perdíamos las islas guaneras. Finalmente se derrotó a España en el combate 2 de mayo. ¿Ven esta imagen de acá? Esta es la fortaleza del Real Felipe, en el cual se dio batalla en la batalla 2 de mayo contra España, los navíos de España, ¿verdad? Y así derrotamos a España. También con la alianza de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿verdad? Aunque solamente participó Chile, porque Bolivia y Ecuador no tenían navíos, no tenían barcos a vapor, solamente Chile y Perú son los que tenían, ¿te acuerdas? Muy bien. El último gobierno, sobre todo que vamos a estudiar, es el gobierno de José Balta de 1868 a 1872. Bueno, él enfrentó también la crisis económica que vivió nuestro país. Él ofreció en contrato monopólico los 2 últimos millones de guanos que les quedaban al país. Solamente le quedaban al país 2 millones de toneladas de guano. Y sobre todo, de los 20 millones de toneladas que se habían explotado, solamente quedan 2. Y esos 2 millones podíamos venderlos y administrarlo bien. ¿Qué hizo José Balta? Lo ofreció en contrato sobre todo a Augusto Dreyfus, a su empresa francesa, sobre todo en 1829, de tipo monopolio. Monopolio significa que se le ofrece a un solo comprador, ¿verdad? Ese monopolio, sobre todo,
fue a cambio de dinero. ¿Qué ofreció el contrato de Dreyfus? 73 millones de soles y pagar la deuda externa. Y obviamente José Balta lo iba a aceptar. ¿Y qué se hizo con todo ese dinero que ofreció sobre todo Dreyfus? Los 73 millones de soles y pagar la deuda interna, y aparte también ofreció pagar una mensualidad a nuestro país. Que ganga, ¿no? Pero como siempre, los gobernantes no saben aprovechar muy bien y administrar nuestras riquezas. ¿Qué se hizo? Se compró ferrocarriles, 11 total, costa y sierra, como para unificar el país. Así dijo él. ¿A quién se le compró? A Henry Mace. Henry Mace fue un empresario inglés, sobre todo, que lo venían buscando, un estafador, un estafador sobre todo, que lo venían buscando en varios países. Y bueno, nos estafó también, porque nos vendió ferrocarriles. De los 11 solamente funcionó uno, el resto no funcionó. Luego se acaba este recurso urbano, apareció otro recurso llamado el salitre. ¿Dónde apareció? En el sur del Perú. El salitre viene a ser sobre todo un multiuso, mejor dicho, ¿verdad? Para varios usos. El salitre sirve como también es un fertilizante y también sirve como para la pólvora, para los fuegos artificiales. Eh, Luego se perdió, dado la crisis, se perdió el control de los recursos y asume el poder, después del gobierno de José Balta, asume el poder al Partido Civil, asume el poder el Partido Civil para poder controlar esta crisis económica al mando de Manuel Pardo y Lavalle. Esto viene a ser, luego de esto se, se salen sobre todo los militares y entran al mando los civiles. Espero que te haya gustado el video. Hasta luego, chicos.